Hola, bienvenidos. La clase de hoy nos vamos a ocupar de las máquinas térmicas y las máquinas frigoríficas. Algo ya te conté en la clase de primer principio, pero me interesa que profundicemos un poco más y después todavía va a haber una nueva clase con más detalles. Ya te voy a aclarar un poquito de qué se va a tratar. Habíamos visto un esquema muy simplificado, pero muy útil, de una máquina térmica que obviamente, como cualquier otro cuerpo del universo, debe cumplir el primer principio de la termodinámica, que decía que el calor que recibe un cuerpo es igual a la suma entre su variación de energía interna y el trabajo que realiza ese cuerpo. En el caso particular de las máquinas térmicas, funcionando a régimen constante, o sea, a temperatura constante, la variación de energía interna se hacía cero y el calor teníamos que entenderlo como un calor neto, lo que recibe menos lo que cede. Entonces el primer principio, hablando de una máquina térmica, adquiere esta pinta. Bien, lo que más me va a interesar en esta clase es que caractericemos bien qué es, cómo funciona una máquina térmica y cuál es la utilidad de este esquema. Entonces, el rectángulo de arriba es la fuente de la que la máquina extrae su energía para poder funcionar. Puede ser una caldera o la cámara de combustión que la máquina utiliza para obtener su energía. Esa energía la llamamos Q1, calor recibido, y con ese calor la máquina realiza un trabajo, L. Inevitablemente, esto por ahora no te lo justifiqué, pero ya vas a ver que tiene su justificación. En particular, la justificación la vamos a tener cuando veamos el segundo principio de la termodinámica. Inevitablemente, decía, la máquina para funcionar tiene que ceder cierta cantidad de calor residual, un calor que no puede aprovechar y que llamamos Q2. Ese calor las máquinas la tiran a otra fuente, que puede ser la atmósfera, puede ser el mar, puede ser un río. Algo capaz de absorber ese calor sin variar su temperatura. En el caso de un motor de auto, lo hace a través del radiador y del caño de escape. En el caso de una fábrica, lo hace con las chimeneas. De alguna manera, ese calor tiene que salir de la máquina para que pueda funcionar. Una de las magnitudes que mejor caracterizan al funcionamiento de una máquina térmica es el rendimiento. El rendimiento lo vamos a simbolizar con la letra minúscula, griega y terrorista eta. Y el concepto de rendimiento es un concepto muy intuitivo. Aplicalo a una pequeña empresa, un kiosco, lo que sea. ¿Cuál es el rendimiento? ¿Cuándo es alto un rendimiento? Y cuando tiene más beneficio en relación a la inversión. O sea que el rendimiento es justamente el cociente entre el beneficio y la inversión. En la máquina térmica, ¿cuál es el beneficio? Obviamente el trabajo. ¿Y cuál es la inversión? Obviamente, el calor 1. Ese es el gasto que tenemos para que la máquina funcione, sea en combustible, sea en leña o lo que sea. Entonces, el rendimiento será trabajo dividido el calor recibido. Aplicando lo que sabemos del primer principio, el trabajo lo podemos reemplazar por su equivalente calor neto, o sea, Q1 menos Q2. Y si distribuimos ese cociente en los dos términos del numerador, nos queda que el rendimiento es 1 menos el cociente entre el calor desperdiciado y el calor recibido. 1 menos Q2 sobre Q1. Y ahí se ve perfectamente que el rendimiento es un número que en teoría vale entre 0 y 1. 1 valdrá cuando el calor residual valga 0. Y te adelanto, sabemos que eso es imposible. Y se acercará más a 1 cuanto mayor sea la inversión.
porque Q1 está en el denominador, ese cociente se hace cada vez más chico cuanto mayor sea el denominador. Te anticipo que los rendimientos de nuestras máquinas, las que conocemos, las naturales o las inventadas, siempre rondan el 0,33 o si lo querés en porcentual, el 33%, a lo sumo un 40%, y lo común es un 25%. Por ahí andan. No tenemos máquinas tan eficientes, tan rendidoras como un 0,6 o un 0,7. Cuando veamos la segunda ley y la apliquemos al concepto de máquina térmica, vas a entender que la segunda ley le pone un límite estricto al rendimiento. Y vamos a aprender a manejar ese límite y a entenderlo. Falta un par de clases nomás. Vamos a la máquina frigorífica. El esquema de la máquina frigorífica es muy parecido al de la máquina térmica. Pero es importante que lo interpretes, que lo entiendas. Tenemos nuevamente dos fuentes, la máquina que hace una tarea. ¿Cuál es la tarea de la máquina frigorífica? Extraer calor de un gabinete que necesitamos que se mantenga frío. Un gabinete o una habitación. En el caso de la heladera es el gabinete interno de la heladera, donde queremos colocar alimentos y que la heladera les extraiga el calor y mantenga todo el gabinete y su contenido frío para que los alimentos no se pudran. Entonces, la tarea de la máquina frigorífica es extraer calor de un lugar, de un gabinete. Esa es la tarea por la que la fabricamos y mantener frío ese lugar. Ese calor la máquina lo tira al medio ambiente. En el caso de la heladera, habrás visto que detrás de la heladera hay una rejillita negra. Ese es un radiador para tirar calor al medio ambiente. ¿Qué calor? El que extrae del gabinete interior de la heladera. También todo el mundo sabe que la heladera no funciona si no la enchufás. O sea que acá hay que realizar un trabajo sobre la máquina para que funcione. Tal vez habrás visto alguna vez qué hay debajo de la heladera donde están los mecanismos. Bueno, se ven dos cosas negras, grandotas. Una es la máquina frigorífica propiamente dicha y otra es un motorcito que hace un trabajo sobre la máquina frigorífica, generalmente a través de una correa, y que si no la enchufás no funciona el motor ni funciona la máquina. Entonces acá tenemos un trabajo que ingresa, va a ser un trabajo negativo desde el punto de vista de la máquina. Eso es inevitable porque sabemos que espontáneamente el calor no fluye desde un cuerpo más frío hacia un cuerpo más caliente. Espontáneamente fluye al revés. Si queremos forzar este camino de quitarle calor a un gabinete que ya está frío y queremos mantenerlo frío, tenemos que ingresar un trabajo. Y ese es el modo de forzar este fluido, entre comillas, porque la energía no es un fluido, forzar esta dirección del calor que espontáneamente iría para el otro lado. Para caracterizar una máquina frigorífica se usa el mismo criterio que para la máquina térmica, o sea, se le calcula un rendimiento. En el caso de las máquinas frigoríficas suele llamarse eficiencia y se simboliza con la letra E minúscula, pero es el mismo concepto. Entonces la eficiencia será igual al beneficio dividido la inversión. ¿Cuál es el beneficio en el caso de la máquina frigorífica? Q1, el calor que extraemos del gabinete que queremos mantener frío o de la habitación que queremos mantener fría. ¿Y cuál es la inversión? Y obviamente el trabajo que tenemos que meterle a la máquina y que es lo que tenemos que gatillar todos los meses con la cuenta de energía eléctrica para hacer funcionar el motorcito que ingresa ese trabajo en la máquina. Para el caso de la eficiencia, no hay un rango claro como sí lo había en el caso del rendimiento. Las eficiencias típicas para una heladera nueva, por ejemplo, ronda el número 6 o 7.
No está limitado entre 0 y 1, como en el caso del rendimiento. De todos modos, el segundo principio de la termodinámica, que todavía no vimos, también le pone límites a la eficiencia. De hecho, el segundo principio le pone límite a todo lo que ocurre en el universo y es muy, pero muy interesante. No te pierdas esa clase. Es tal vez la parte más interesante del funcionamiento de las máquinas térmicas, de las máquinas frigoríficas y de todo lo que hay en nuestro universo. Bien. El objetivo de esta clase fue que entiendas a qué te estás enfrentando cada vez que te muestran un esquemita de una máquina térmica o de una máquina frigorífica. ¿Qué es cada parte, cada componente? Los nombres que les dan los autores de los ejercicios o de los textos de física a estos componentes son arbitrarios. Fuente fría, fuente caliente, calor 1, calor 2, incluso vas a encontrar esquemas que están armados al revés que estos. Lo importante es que frente a cada uno de esos esquemas vos te des cuenta a qué se está refiriendo el autor. Que entiendas cuál es el objetivo de la máquina, luego cuál es el beneficio y cuál es la inversión. Si cumplimos ese objetivo, estamos recontra hechos. Te agradezco mucho la atención. Esta clase termina acá y nos vemos en el próximo video.